Hola, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros. Quiero invitarlos en esta ocasión a que vean el Museo Arqueológico de Istambul conmigo y bienvenidos a este nuevo episodio de Guía para Mochileros. El Museo Arqueológico de Istambul tiene 20 salas en la planta baja y 16 salas en el segundo piso. En la planta baja se encuentran esculturas y edificios de la cultura griega, romana y bizantina. Aquí estamos viendo una sala que es del periodo arcaico que va entre el 750 y el 480 a.C. Aquí estamos todavía en la antigua Grecia y estamos hablando de la ciudad polis y de las diferenciaciones en clases sociales. Podemos ver estas esculturas ubicadas en las entradas de los templos. En esta era se habla de la aparición de los números y de las matemáticas y también de la escritura, que ayudó a un desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento estructurado, digamos, de la sociedad. También por otro lado tenemos ahí las esculturas humanas siempre de pie, algunas desnudas, sin pelos, que después fueron a tomar ya más pelos de una forma más natural. Y tenemos también animales, tanto animales naturales como los caballos o los leones que vemos, pero también algunos animales mitológicos, ya que en Grecia tenemos la cultura de la mitología griega, también dioses que son humanos, que tienen envidias, que tienen celos, pero que tienen también poderes. Aquí tenemos otra sala del periodo persa. Los persas dominaron la región de Anatolia hasta la llegada de Alejandro Magno durante 130 años. Bueno, luego viene el periodo clásico, que es alrededor del 431 al 404. Durante este periodo hubo unas guerras entre Grecia y los persas. Aquí podemos ver un cambio en la escultura y también podemos ver que, bueno, esta época era una época de grandes aristócratas, pero también podemos ver algunos objetos esculpidos de formas del día a día, del común.
Bueno, aquí hemos llegado a la época helenística, que vamos entre el 330 hasta el 30 a.C., cuando Alejandro Magno estableció un imperio desde Macedonia hasta India. Una cosa muy importante es que aquí ya no está la representación tanto de los dioses, sino más de personas del común, de personas que trabajaban, y se trabajó mucho en las esculturas de personas, ¿no? De retratos de gente del común. Con la muerte de Alejandro Magno en el año 300 a.C., continuamos con el Imperio Romano, donde se empezaron a crear esculturas de emperadores para sobresaltar la importancia del imperio. Y también se crearon muchísimas escuelas de escultura. Tomó muchísima importancia las escuelas, los gimnasios, las academias, y por eso crearon grandes estructuras arquitectónicas. Para la época del emperador Adriano o de Marco Aurelio se hacían muchísimas esculturas en su honor. Todas los hacían ver jóvenes, bonitos, los perfeccionaban muchísimo e incluso hacían templos en el honor de ellos. Hay 3 ciudades que se pueden visitar y son Éfeso, que yo fui la vez pasada, esta vez no voy a ir, Miletus y Afrodisia. Éfeso es la ciudad más importante y que es bastante turística y vale muchísimo la pena visitar. La ciudad de Afrodisia era una ciudad dedicada a la diosa Afrodita, obviamente. Y como podemos ver aquí en estas esculturas, a muchas les hacen falta la nariz, los genitales e incluso a veces los pezones. Y esto es, bueno, una forma
de protesta de otras religiones.
Aquí acabamos de ver Troya de 1 y 2, que es del menos 3000 al 2550 antes de Cristo, y ahora vamos a seguir con Troya 3 y 4. Aquí podemos ver que en esta época había una gran importancia del textil y también se hacía mucho barro, se trabajaba mucho con el barro. Estos son para hacer textiles.
Durante todo este tiempo, Troya fue destruido por terremotos, también fue destruido por guerras. Y vean lo que tenemos acá. Esto es una muestra de todas las excavaciones que hicieron y de todos los años que estuvieron excavando. Aquí hacen una representación de, ya les muestro. Ahora aquí tenemos el año 1, al 2, Troya 3, Troya 4, 5, 6, 7. Después está muy bien hecho esto, increíble. A mostrarle a uno cómo eran las estratificaciones y todo lo que tuvieron que excavar. Luego está aquí la 4. 8. Vean tan interesante este museo, que no solamente nos muestra las cosas, también los procesos para poder encontrar y cómo hicieron el proceso de la arqueología en los lugares. Acá nos explican cómo se puede diferenciar el hombre de la mujer, cómo pudieron hacer todas las investigaciones arqueológicas en el lugar. Este que tenemos aquí, por ejemplo, es la flotabilidad. Nos explica que los huesos flotan y al fondo se quedan el resto de las materias. Me parece muy bonito y muy interesante este museo, que nos muestren todo esto que no nos muestra ningún museo, ¿no? Qué bonito sería mostrar el trabajo que hay detrás de todos estos museos y de toda la arqueología que hay, por ejemplo en Egipto o en muchos países, ¿no? Me parece muy lindo este trabajo y esta sala.
Bueno, aquí hemos pasado por Mileto y donde está el famoso filósofo Tales de Mileto con sus primeros pensamientos científicos, y luego entramos en la producción de esta cerámica que para mí es impresionante, emocionante. Como puede ser tan bonita y hace tanto tiempo, ¿no? 600 años antes de Cristo, ya vamos a los 500. Bueno, aquí estamos en el periodo entre el 500 y 300 antes de Cristo, que es el periodo clásico, y es un periodo súper importante para el desarrollo de las esculturas y de la arquitectura. Vean esto. Algunas de las obras de la colección egipcia proceden de acervos especiales, otras en cambio de excavaciones o hallazgos casuales que datan desde la época del Imperio Antiguo hasta la dinastía de los Ptolomeos. En ellas se encuentran estelas, esfinges, sarcófagos, así como hallazgos de tumbas y templos. Todos estos artefactos que encontramos aquí fueron encontrados en las tumbas. Eran principalmente joyas que guardaban dentro de las tumbas y ahí fueron todas encontradas. ¿No les parece emocionante?
estos pins parece que son hechos para el pelo, estas agujas que les mostraba. Y muchas de las cosas que están aquí son todos accesorios para el ponerse de belleza y con los que eran enterrados. Las piezas de la exposición pertenecientes a Arabia de la época preislámica no proceden de excavaciones, sino que fueron transportadas de Arabia del Sur a Estambul en el año 1880 por orden del gobernador civil de Yemen. Pues imagínense lo loco que este sarcófago egipcio que había ahí, que encontraron, tiene una inscripción en el pecho que dice: quien quiera que encuentre este sarcófago, por favor no lo abra. No tengo oro, no tengo nada de riquezas adentro, pero el que lo abra va a tener una maldición, no va a poder descansar, no va a poder tener linaje, no va a poder dormir ni siquiera entre los muertos. Y entonces está ahí, abierto, y el muerto al lado. ¿Ah? ¿No les parece muy loco? Las salas más famosas del museo son la octava y la novena, donde se exhiben los sarcófagos de las tumbas de los reyes Sidón. Ambos sarcófagos aparecieron durante excavaciones realizadas en 1887 al norte de esa antigua ciudad fenicia, por orden del pintor Hamdi Bey, fundador del museo.
Este es el sarcófago de Alejandro Magno, pero en realidad no lo es. Lleva su nombre, pero es de otra persona que era un familiar y que fue el rey, que él nombró como rey de la ciudad. Esta persona se llamaba Abdalónimos. Es increíble, pero es una de las joyas más grandes que existen en la arqueología en la actualidad. Y con esta joya tan espectacular nos despedimos. Espero que les haya gustado este capítulo, que me encantó, y que se suscriban, comenten y me dejen un like si les gustó y cuéntenme si les gustan estos videos de arte y cultura.